de la mañana para la noche. Cuba está saliendo de esa situación porque ese modelo, este es otro tema, pero ese modelo, bueno, tiene problemas intrínsecos muy serios y por lo tanto el resto de los gobiernos no pueden contar con él. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Las instituciones de la República, no hay otro en este momento, hay que hacerlo desde ahí. Ahora lo seguimos, está Carlos Gaveta, el director del IPLO, está Modesto Guerrero, vas a tener la palabra enseguida, Modesto, periodista y escritor venezolano. Estamos hablando, ¿de qué sería? ¿De la región? Sí, de la región, América Latina, los golpes, la gobernabilidad. De 10 a 13, una marca de radio. Siguen aquí Carlos Gaveta, el director del IPLO, y el periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero. Modesto, es tu turno. Me parece que Carlos dejó un pie interesante a propósito de cómo profundizar los cambios de los gobiernos progresistas de la región. Y permitime recordar, y en todo caso recordalo vos, pero la última vez que estuviste aquí, en piso, digo, me acuerdo que habías sacado una cuenta en torno de, en el siglo XX, qué había pasado con los gobiernos que no habían profundizado esos cambios, con los gobiernos de signo de izquierda o progresistas, digamos. Generales. De la cuenta que hice para el libro del año pasado, Venezuela 10 años después, 27 gobiernos de signo similar, en general, al de Chávez en Venezuela o Correa o Evo, cayeron por una combinación de variables cada uno en particular. Sobrevivió solo uno, Cuba, que nació por razones también similares. Todo lo demás cayeron. Y no hubo golpes. Y no hubo golpes internos también, esa es una particularidad. Hubo solo la invasión, hubo intentos y otras cosas, atentados. Y esos 27 experimentos, todos triunfaron, porque por eso son contables, no fueron intentos, que eso son miles o centenares. Triunfaron 1 año, 5 años, los Velasco Alvarado de nuestra historia, los Perón de nuestra historia. Son distintas maneras de esa resistencia histórica a una dominación regional, etcétera, etcétera. Entonces, de eso solo uno sobrevivió, Cuba, y eso nos obliga a una historia que estoy tratando de escribir ahora para 2, 3 años de trabajo, que es la historia de las derrotas. No para hacer elogio de la derrota, sino para comprender qué pasa, por qué no primero porque las derrotas no tienen padres, ¿no? Eso es viejo conocido. El asunto es por qué no tienen padres, porque no queremos asumir que hay un problema no solo en el enemigo. El enemigo siempre será malo. El imperialismo será malo, porque nació para hacer eso. El capitalismo será malo. El problema es qué pasa con nosotros. Entonces la cuenta me daba que muchos de esos gobiernos cayeron por causas propias, o sea, no por fuerza del enemigo, por debilidad. Bueno, perdón, el propio es Fidel, una combinación. El propio Fidel lo ha dicho hace en el año 2006, claro. ¿No? Yo siempre digo, si cae Cuba va a ser por nosotros, no por el imperialismo. Yo siempre digo la isla que de Granada. El caso de Se Granada matan entre ellos y eso permite la invasión de Estados Unidos. O el de Nicaragua, que es muy dramático o trágico y patético por eso, ¿no? Como cuentan ellos que se robaban las bombillitas, empezaron a quebrarse entre ellos, y por supuesto la contra, que además había ejercido una presión y una guerra, ¿qué es lo que hacen? Aprovecha debilidades internas. Yo siempre digo respecto a Venezuela, que gobernamos porque ellos son peores que nosotros. No porque nosotros somos mejores que ellos. El problema en la historia es cómo una estructura superior mata a la anterior. Ese es el problema. Las revoluciones no se consolidan o no se sustentan en la historia si lo nuevo no sustituye cualitativamente a lo viejo. Y si no es mejor, pues superior. Ese es el problema que estoy viendo ahora. Carlos. Bueno, creo que vamos todos más o menos en la misma dirección, porque evidentemente en Cuba no hubo intentos de golpe de Estado, sí hubo intentos de asesinato, sobre todo la presión vino desde el exterior, porque los cubanos hicieron una revolución, es decir, crearon un nuevo ejército, liquidaron a la policía. Yo recuerdo como de adolescente jugaba mucho al billar. La primera vez que fui a Cuba, allá por los años 60, cuando se iba por Praga, con una visa volante, todo ese tipo de cosas, una de las cosas que me llamó la atención es que estaban todos los bares cerrados. Entonces le pregunté a un compañero cubano, le digo, pero che, ¿por qué no hay bares aquí? Y me dijo, mira, en los bares funcionaba la prostitución, el juego y la droga.
y la droga. Dice, así que para liquidar eso lo cerramos. Claro, después volvieron a abrirlos, pero primero hubo que cerrarlos todos. Ahora bien, el proceso cubano, al cabo de 50 años, se encuentra hoy con que está por despedir 500.000 de empleados estatales, que tiene que abrirse a la propiedad privada, a ciertas formas de producción y explotación capitalista. O sea, la paradoja es esa. Tampoco funcionó, es decir, le caben, con las diferencias del caso, las generales de la ley de la implosión de la Unión Soviética. Entonces tenemos que la revolución total, la liquidación de un día para el otro de todas las estructuras existentes no funciona. No funcionó en la Unión Soviética y no funcionó en Cuba, a pesar de los enormes progresos culturales, sociales, científicos y tecnológicos que se produjeron en uno y otro sitio. La sociedad cubana ya no es la misma. ¿No? La sociedad cubana es la más alfabetizada de América Latina, tiene la menor tasa de mortalidad infantil del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, muy poca inseguridad, utilizando el término tan en boga. Claro, bueno. En las calles uno puede, por lo general, andar muy tranquilo, no hay rejas como uno ve por todos lados. Claro, lo que pasa es que hay inseguridad política, porque no se puede ser disidente en Cuba. Entonces, claro, entonces... yo quiero volver a esto. No tenemos ese modelo. Entonces, volviendo a lo que decía Modesto, los 27 fracasos, las 27 derrotas de gobiernos progresistas, yo creo que en realidad son las 27 derrotas de diversos tipos de populismo en América Latina. Eso es lo que debemos aceptar. Si ya no tenemos la expectativa revolucionaria, la transformación en 24 horas de la cuestión, tenemos que buscar un modelo que nos permita transformar esto. Este modelo que no existe. No existe, es decir, existe, pero está hecho por el enemigo, para decirlo. Es decir, las instituciones de la República, los tres poderes y también los cuerpos de seguridad están hechos a la medida y al servicio de aquellos elementos a los que hay que quitarles poder, las multinacionales, las grandes empresas. Vos leías hace un momento una información aquí en Argentina, el 30% de las 1.500 firmas más grandes de la Argentina declararon rentabilidad cero en 2009. En un país que está creciendo desde hace 6 o 7 años al más del 5%. Bueno, esos escándalos, cuando uno hay dos maneras de resolverlos, o el paredón, o las instituciones con apoyo social, porque las instituciones son de ellos. Es decir, lo que les permite al 30% de las 1.500 empresas más grandes de este país declarar que no ganaron un centavo, y al resto no pagar gran parte de los impuestos que deberían pagar, es que las instituciones están hechas a su medida. Entonces el problema con el que nos enfrentamos todos, periodistas, dirigentes políticos, sindicalistas, es que tenemos que transformar las instituciones, y no solo las instituciones burguesas. Hablemos, por ejemplo, del sindicalismo en Argentina. Que no son burguesas también. Que no son burguesas, pero son instituciones profundamente... O de sectas universitarias, por ejemplo. O de sectas universitarias. Tuvimos aquí durante el gobierno de Alfonsín, por ejemplo, al señor Shuberov instalado en la universidad con las consecuencias que hoy todo el mundo conoce. Entonces, el problema no está, como bien dijo Modesto, solamente en el enemigo, sino en la clase de conciencia social que cada dirigente político puede lograr establecer entre la gente, pero verdadera conciencia, sólida conciencia, no la de un día. Respecto de lo que dice Gavetta, Modesto, ¿vos coincidís en que ese modelo hay que inventarlo porque no está? Lo primero es que no sea modelo, porque si es modelo 2 más 2 da 4, y en acción humana nada da exacto. Entonces, por eso el grave error de haber convertido en modelo una revolución original como la cubana. Por eso el valor histórico de la frase esa de Mariátegui. ¿Cómo era? Ni calco ni copia, creación heroica. Entonces, ¿qué es lo que hay que inventar? Una manera de hacer las cosas que, sobre la base de la experiencia negativa del siglo XX y las positivas que las hay desde Rusia para acá, podamos construir un camino, una forma
de hacer procesos que sean absoluta. ¿Tú sabes cuál es el secreto de la mayoría de los fracasos? Que se anuló la capacidad crítico-democrática. Cuando vas lo que yo he encontrado, cuando vas al meollo del problema, se anuló, se mató la capacidad crítico-democrática de los movimientos sociales, de los intelectuales, de la creación universitarias, en general del arte, pero eso no determina mucho. O sea, la estratificación. En la vida política de esos movimientos, de Rusia para acá hablo. Y al mismo tiempo, si me permitís, Modesto, lo que hay que aceptar es la contradicción en política. Pedro señalaba hace un momento el problema del movimiento verde, los votos del movimiento verde en Brasil, ¿dónde van a ir a parar? Bueno, de los verdes ya se sabe que están contra la contaminación ambiental, pero no se sabe bien cuál es su propuesta política. Ahora bien, en Brasil tenemos al gobierno de Lula, que por un lado ha hecho avances extraordinarios, en particular en la lucha contra la pobreza, pero por el otro lado ha ratificado la producción de biocombustibles, la sojización del país, está por atacar toda la costa marítima, y digo bien atacar para explotar el petróleo. Entonces, claro, el movimiento verde que lo apoyó, no olvidemos que Marina Silva fue ministra de 5 años. Entonces, ahí tenemos una contradicción fuerte. Generada de adentro. Y ojo, no estoy criticando la política de Lula, porque creo que es uno de los políticos que más ha hecho avanzar en su propio país. Digo, los de afuera aprovechan las debilidades. Claro, estoy señalando la contradicción en este caso, ¿no? Esperame que ya seguimos. Un bloque más, con Gaveta y con Modesto Guerrero. En el aire, Marca de Radio.